Dios lo bendiga al pueblo del Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos permite de poder estar aquí una vez más para poderles llevar la palabra del Señor y que cada uno de ustedes, pueblo del Señor, puedan oírla, porque la palabra del Señor es la que nos fortalece, la que nos guía, la que nos aliente en diferentes situaciones en que nosotros estamos pasando. La palabra del Señor es nuestra guía, nuestra luz, el que nos conduce hacia un camino correcto cuando muchas veces nosotros no lo sabemos. Pero damos gracias nosotros al Señor que nos permite aquí poder estar una vez más con ustedes para poder llevar la palabra del Señor. En esta hora de la tarde yo les invito a cada uno de ustedes que puedan reunirse en familia y poder estar juntos para oír la palabra del Señor, como que si este fuera en nuestro servicio en la iglesia los jueves, poder estar. Pero si no puede, también usted puede poder oírlo, y algún hermano todavía no ha llegado en casa, también lo puede escuchar. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga, pueblo del Señor, iglesia del Príncipe de Paz en Marietta. Y si hay otros hermanos de diferentes congregaciones que nos está viendo, también que el Señor los bendiga. Si hay amigos, también que el Señor los bendiga. Estamos nosotros agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de poderles llevar la palabra del Señor en sus hogares, y que cada uno de ustedes puede la palabra del Señor fortalecer sus vidas, la situación en que esté. Dice la Biblia que solo Dios conoce nuestra situación, y muchas veces el Señor nunca llega tarde, Él llega justamente a tiempo y siempre trae una palabra para nuestras vidas. Así vamos a empezar, pero sin antes vamos a pedirle la dirección del Señor, que todo lo que yo voy a hablar, que no sea mis propias palabras o mis propias ideas, sino que sea el Espíritu del Señor guiándonos, y que esta predicación no sea una predicación más, sino que pueda traer una reflexión en nuestra vida, y puede el Señor fortalecer nuestra vida en la situación que tal vez muchas veces podemos estar pasando. Así, sin antes de empezar con la lectura de la palabra del Señor, vamos a entrar un momento en oración para pedirle la guianza al Padre, la guía del Espíritu Santo. Así vamos a orar. Si usted puede orar, elevar una oración, y si no, pues escuche, y cuando terminemos con la oración vamos a entrar en la palabra del Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, en esta oportunidad que tú me permites estar aquí para poder compartir tu palabra con mis hermanos, con mis hermanas. Señor, aquí estamos, Señor, ante ti. Tal vez este es el único medio, Señor, que en donde nosotros podemos reunirnos juntos con mis hermanos, con tu pueblo, con tu iglesia. Dios mío. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado, por tu grande amor y gran misericordia para con nosotros. Aún nos tienes con vida. Sin ser merecedor de ella, Dios mío, tú nos permites ver la luz del día, poder contemplar, Dios mío, tu grandeza, Padre, en la naturaleza. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios grande, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios único. Aquí estamos ante ti, Dios de la gloria, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía delante de ti. Pecado, Dios mío, que a veces sin darnos cuenta cometemos, Señor, con nuestra manera de ver, de actuar, de pensar, Dios de la gloria. Ofendemos muchas veces a ti, a nuestro semejante, Dios, a veces sin darnos cuenta. Pero en esta hora, Dios mío, vengo ante ti a pedirte perdona nuestros pecados, el pecado de tu pueblo, Dios de la gloria. Aquí estoy, Señor, delante de ti, pidiéndote, Padre,
la guía de tu Santo Espíritu. Que hoy quiero, Señor, compartir tu palabra. Me han dado, Dios, el privilegio de llevar a cabo tu palabra, Señor, de ser compartida en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Solo tú conoces, Dios mío, la situación, la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. En esta hora vengo a pedirte, Dios, que me guíes, que me uses las palabras que debo de ocuparlo, Dios de la gloria. El propósito de tu palabra, Dios mío, siempre es para edificar. Siempre es, Dios de la gloria, de no abandonarnos, Señor, sino siempre de alentarnos y de corregirnos cuando estamos mal. En esta hora, Dios mío, de la tarde, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Si tal vez, Dios de la gloria, estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra situación, algún pequeño de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, tú lo has permitido. Solo te pido, Dios, que lo fortalezcas, que lo guíes, que lo alientes, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu grandeza, tu bondad en momentos difíciles, a reconocer, Dios, que tú eres nuestra guía, nuestro refugio. Habacuc dice, aunque no haya nada en el corral, aunque todo se marchitare, nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, oh buen Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Cristo, por tu grande amor para con nosotros, para con tu pueblo, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, el propósito de todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra vida, lo que está pasando, Dios, tal vez no entendemos ahorita, pero a través de tu palabra, Señor, podemos entenderlo, el propósito, Dios, que tú quieres cumplirlo. Tu palabra dice, ¿habrá algo que ha venido sin que Dios haya mandado? Sabemos, Dios de la gloria, que tú eres nuestro Dios grande, nuestro Dios verdadero y poderoso. Te pido, Dios, en esta hora de la tarde, pon tu mano en la vida, Señor, de aquellas personas, hombres y mujeres necesitados, Dios de la gloria. Señor, nosotros, Padre, no podemos hacer nada, pero tu poder sí lo puedes hacer. Tú sí lo puedes hacer, Dios de la gloria, como aquel centurión con su fe tan grande que te dice a ti, Jesús, no es digno que entres en mi casa, pero puedes mandar decir desde acá que mi siervo sea libre, porque yo soy hombre bajo autoridad y el que digo ve, va, y el que digo que venga, viene. Reconoció aquel hombre que solo con tu palabra, con tu mencionarlo, podía hacer las cosas. Ese Dios grande, nosotros creemos en ti y puedes hacer la obra en la vida de mis hermanos, en nuestras vidas, Dios de la gloria. Aunque pudiésemos estar, Señor, cada quien en su hogar, pero este momento, Dios de la gloria, puedes tú fortalecerle la vida a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Solo te pido, Dios, que no sea yo el quien venga hablando, sino sea tu palabra, que sea la voz de tu Santo Espíritu, Dios de la gloria, venga hablando en esta hora de la tarde. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, iglesia, que el Señor te bendiga en esta hora de la
de la noche. Damos gracias al Señor una vez más, a aquellos hermanos que se están conectando. Que el Señor los bendiga. Dios es bueno. Así vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia a su lado, puede tomarlo. Si no, escuche la palabra, el pasaje que vamos a leer hoy. El tema de esta noche o de esta tarde en algunos lugares, una actitud correcta ante la adversidad. Tal vez algunos de los hermanos vieron, se compartió el tema desde el día martes en la noche, algunos lo vieron. El tema que queremos compartir con ustedes en esta hora es una actitud correcta ante la adversidad. Y el pasaje de la Biblia que quiero tomar como base es Isaías, el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tal vez solo con estas palabras podemos nosotros alentarnos. Pero cuando yo estaba viendo este pasaje, busqué en otras versiones y me llamó la atención otra versión de la Biblia que lo traduce de una manera más entendible para nosotros. En la traducción viviente dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta es la palabra del Señor, donde nosotros podemos confiar en el Señor. Tal vez podemos terminar el mensaje con esto, quedarnos con lo que dice Dios: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Entonces, el tema ahorita es una actitud correcta ante la adversidad. A lo largo de la vida, muchas veces tomamos decisiones, pero algo que nunca decidimos escoger es la adversidad. Podemos tomar muchas cosas, pero muchas veces la adversidad no nos toca escogerlo. Sin embargo, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad, pues vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad. Pero antes de empezar más o desarrollar más este mensaje, vamos a definir la palabra adversidad para que tal vez todos nosotros pudiésemos entender al ocuparlo al transcurso de este mensaje, porque el tema principal que queremos que usted pueda lograr entenderlo es la adversidad. Una actitud correcta ante la adversidad. Entonces, la palabra adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad, al cual puede incluir angustia, problemas, pruebas y decepciones. Entonces, esta es la adversidad, una angustia, problemas, pruebas, decepciones. Entonces, el tema es cuál es nuestra actitud tomar, que cuando estas cosas llegan en nuestra vida, cuál es nuestra actitud correcta que podemos tomar cuando nosotros podemos estar pasando por diferentes cosas de lo que te he mencionado, lo que significa la palabra adversidad. En medio de las aflicciones,
Las personas reaccionan de dos maneras completamente diferentes, correcta o incorrectamente. O sea que cuando nosotros estamos en una aflicción, hay dos reacciones en la vida del ser humano y a veces toma la salida correcta o la salida incorrecta, pero en esta hora de la noche nosotros queremos aprender cómo nosotros podemos tomar una decisión correcta ante la adversidad o ante la aflicción, ante la prueba que nosotros pudiésemos estar pasando. Entonces podemos nosotros notar que hay una tormenta de nieve, hay tormenta de granizo, hay una tormenta de lluvia y hay tormenta, pero hay una tormenta de dudas que trae la adversidad. Con cierta frecuencia una tormenta de dudas se desata en la vida, trayendo consigo una ráfaga de preguntas y ventarrón de miedo. O sea que cuando viene la adversidad en nuestra vida, podemos nosotros comparar aquí como una tormenta de nieve, de lluvia, de granizo. Adversidad nos trae a nuestra vida miedo y muchas veces muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Entonces, en medio de la adversidad o la aflicción, nos surge una pregunta. En medio de la adversidad o aflicción, ¿cómo reaccionamos nosotros como cristianos o como hijos de Dios? O sea, cuando llegue una aflicción en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Será que reaccionamos de una manera correcta o de una manera incorrecta? Porque en esta aflicción que llega, muchas veces llegan muchas preguntas y pocas respuestas. O por ejemplo, en el tiempo en que estamos viviendo ahora, que hay un caos en el mundo por la pandemia, muchos contagiados, muchos muertos, el pronóstico de las personas, según el pronóstico de las personas que morirían aquí en Estados Unidos, de 240,000. Y cada vez nosotros escuchamos las noticias que cada vez se está empeorando. En Sudamérica, en Caribe. Estaba oyendo hoy en la mañana la noticia de que CNN estaba diciendo de que el presidente de Brasil había dijo, ¿quién va a tener miedo a esta gripecita? Sin embargo, uno de los países después de Sudamérica, de otro país, se me fue el nombre, que ha habido más muertes. Entonces, la preocupación, el miedo, que muchas veces está en la vida del ser humano. Pero, ¿qué actitud nosotros podemos tomar en esta adversidad o aflicción o tal vez otras cosas que pudiesen nosotros estar pasando en nuestra vida? ¿Cuál es la decisión correcta tomar como hijos de Dios? Entonces, una actitud, muchas veces cuando nosotros en esta aflicción, a veces queremos agarrar atajos. En vez de muchas veces de ir ante el Señor, de tomar cuál es la decisión correcta, tomar, a veces nosotros queremos una salida más rápido, más fácil, o tratamos de buscar un atajo. Y muchas veces cuando buscamos un atajo, fracasamos a veces porque no es la voluntad del Señor. Entonces, una actitud errónea ante esta adversidad, a veces esa actitud es alejarnos del Señor. Esa es muchas veces la actitud de una persona, de una actitud errónea de una persona, es alejarse del Señor. O a veces hacemos las preguntas, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esta pandemia? O nos surgen más preguntas, ¿por qué Dios no quita esta pandemia? ¿Por qué Dios permite que yo sufra?
O muchas veces nos personalizamos más y decimos, ¿por qué me tratas así, Dios? Entonces, en momento de adversidad, a veces reaccionamos como los discípulos cuando, cuando iban con Jesús en una barca, cuando se levantó la tormenta. Muchas veces tenemos una reacción cuando estamos en esa tormenta. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 34, 38, dice así, y él estaba, solo quiero leer es un versículo por el tiempo. 38 dice, el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea que en medio de esa tormenta, cuando se desata, llegan los discípulos a despertar el maestro, donde nosotros podemos ver aquí la Reina Valera, pero cuando yo estaba viendo, usted tiene la oportunidad de ver en otras versiones, usted tiene el acceso a internet, usted puede encontrar todas las versiones, usted puede buscar este pasaje, hay una traducción que lo traduce de esta manera, y despertaron, maestro, no te importa que ahoguemos, gritaron. Cuando una persona, ahora la pregunta es aquí, cuando una persona grita, es para que lo sean oída, es para que lo escuchen, es para que alguien reaccione rápido, alguien que está en desesperación, grita. Pero ahora nosotros podemos imaginarnos, o usted puede imaginarse que si usted estuviera en esto, pareciera que Jesús se hizo el dormido. Viendo la actitud, qué actitud pudiesen tomar los discípulos, pareciera, si nosotros nos ponemos a meditar un poco, pareciera que los discípulos estaban llamando al Señor despacio. Pero cuando vieron la adversidad mucho más fuerte, cada vez más fuerte, dice que gritaron, maestro, ¿no te importa que ahoguemos? La Reina Valera dice, la Reina Valera dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Entonces muchas veces en la adversidad, muchas veces tenemos nosotros esa actitud. Entonces aquí nos surge una pregunta. Cuando no hay un entendimiento en la escritura, muchas veces reaccionamos de esta manera. Entonces Dios no quiere que nosotros reaccionemos de esta manera. Dios quiere que reaccionemos de tener una actitud correcta ante la adversidad que nosotros pudiésemos estar enfrentando. Entonces, para nosotros tener una actitud correcta ante la adversidad, ante la situación difícil que nosotros pudiésemos estar pasando, ¿cómo nosotros podemos tener esa actitud correcta? La respuesta sería, para que nosotros podamos tener esa actitud correcta, es necesario conocer a Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? Vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces ahí podemos nosotros, cuando nosotros conozcamos quién es Dios a través de su palabra, vamos a tener una actitud correcta que hacer en momentos difíciles. Pero lamentablemente muchos de los pastores y otras personas que yo estaba escuchando, lamentablemente hoy que las personas tal vez tienen tiempo, algunos están encerrados, no pueden salir, la gente está mal aprovechando su tiempo en vez de escudriñar la palabra del Señor, de tener un tiempo en leer, en conocer la palabra del Señor. Muchas de las personas están viendo películas, series y otras cosas, pero menos de enfocar, de conocer un poco la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos un conocimiento, un entendimiento acerca de que quién es Dios a través de su palabra, nosotros vamos a tener una actitud errónea.
Pero Dios quiere que en cualquier adversidad, momento difícil que nosotros estemos pasando, de que la única manera de tener una actitud correcta es a través de la palabra del Señor. Entonces es necesario que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque en este tiempo muchas veces surge demasiadas cosas que a veces las personas traten de hacerlo con tal vez de que esta pandemia se termine. Pero es necesario de que nosotros conozcamos las escrituras, conozcamos la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces hay un pasaje en la Biblia. La vez pasada nosotros estudiamos lo que es bajo el tema el principio de dolores y este versículo no lo toqué, pero quiero tocarle para que usted vea que muchas personas o iglesias toman una actitud diferente porque muchas veces no conocemos la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 6 dice, y oiréis de guerra, rumor de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Ahora lo que quiero resaltar, lo que quiero que usted vea es que Jesús está profetizando y Jesús está diciendo de la guerra, lo que nosotros explicamos de la vez pasada, no quiero entrar más ahí, pero lo que quiero resaltar es aquí es que Jesús dice, mirad que no os turbéis, que no tengan miedo, que no se alarmen, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Entonces no hay manera para poder nosotros evitar lo que viene sobre este mundo. Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra del Señor, he visto algunas personas donde muchos se han reunido reprendiendo al diablo. O otra de las personas, yo estaba viendo un video de un muchacho que manda un video al presidente de Salvador que hiciera ayuno a toda la nación para que esto se terminara. Pero sin embargo, Jesús dice que es necesario que todas estas cosas sucedan. Pero la pregunta es aquí, ¿a quién le estaba diciendo Jesús cuando dice, no se turben? Nos surge una pregunta aquí, iglesia, pueblo del Señor. Si hubiese una persona que no conoce de Dios, que no sabe nada de Dios, su reflejo, su actitud, ¿cómo sería con una persona que es cristiano que uno que no es cristiano? ¿Quién tendrá más miedo? ¿El que es cristiano o el que no conoce nada de Dios? Entonces muchas veces nosotros, qué pena a veces, que muchas veces aún los cristianos tienen temor. O muchas veces cristianos que a veces hacen esa pregunta como las acabo de mencionar hace rato, que hace, ¿por qué Dios? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacerlo? O alguna de la persona dice, no, esa es una conspiración, cualquiera que sea, pero Dios lo ha permitido, las cosas que está pasando. Pero Jesús dice a los discípulos, porque eran los discípulos al que estaban diciendo Jesús esto, dijo, no se turben, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de conocer al Señor a través de su palabra. Entonces, conociendo al Señor a través de su palabra, nosotros vamos a tener una actitud correcta, como nosotros podemos reaccionar en medio de una adversidad, de un problema, de cualquier cosa que sucede en nuestras vidas. Entonces, nosotros como cristianos, tal vez nosotros pudiésemos hacer muchas cosas, pero la voluntad del Señor ya está escrito en la palabra del Señor.
Entonces nosotros debemos de conocer quién es el Señor. Otras personas tal vez pudiesen reunir o vamos a reunir o ayunarnos o orar para que Dios quite esto. Nos surge una pregunta, ¿por qué hasta ahorita, cuando nosotros estamos en un momento tan difícil, nos acordamos de Dios? Estaba oyendo cuando el gobernador de Nueva York pidió que hiciera oración por Nueva York. Cuando el presidente pidió que se hiciera oración por la nación. O sea que cuando todo marchaba bien, ¿por qué no se acordaban del Señor? ¿Usted cree que con solo una oración que nosotros podemos hacer, Dios cambia las cosas? Dios lo puede hacer, pero Dios en su palabra ha establecido que todas estas cosas van a pasar y solo el Señor sabe cuál es el propósito, la voluntad del Señor que quiere hacer con cada país, con cada nación, porque si usted ve, no es por la estrategia de cualquier presidente que en alguno hay más contagiado, en otro hay menos, en uno hay más muerto, en otro no, es que el Señor está tratando con cada país de una manera diferente y cada país tiene que reaccionar ante el Señor de una manera que cada uno como quiere que el Señor pueda salvarlos de eso. Entonces esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No podemos nosotros hacer nada, tal vez reprender, otros pudiésemos pensar que atrás de esto los que están son demonios. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en el verso 6 y 7 dice, para que sepan desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. El verso 7 dice que formó la luz y crió las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todas estas cosas. Entonces, si usted lo nota, y Dios es el que hace el paz, el que Dios crea la adversidad. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa actitud, a veces nosotros queremos hacer muchas cosas erróneamente de lo que realmente está escrito que tienen que pasar. Solo la actitud de nosotros debe de tener, iglesia, es de que el Señor tenga misericordia del Señor, en lo que el Señor va a hacer o lo que el Señor hace, con muchas veces con cada país, es que el Señor tiene un trato con ellos. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es humillarnos delante del Señor y pedirle misericordia y que Él cumpla su voluntad. No lo que nosotros pudiésemos querer, porque si dependiera de nosotros, nosotros pudiésemos decir que Dios lo termina esto, Dios lo puede hacer, pero Dios tiene que cumplir el propósito por la cual el Señor ha permitido todo lo que está pasando. Entonces, hermanos, ¿de qué forma el Señor desea que reaccionemos ante las pruebas? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante la adversidad, ante la aflicción, ante las pruebas? O nos surge una pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios al pasarnos por las aflicciones, por las pruebas, por las adversidades? O cuando Dios trae un juicio sobre una nación, sobre un país, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios siempre tiene un propósito por la cual cuando algo se avecina sobre un país, sobre una nación, sobre la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Y el propósito va a depender de nosotros pudiésemos verlo cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Entonces podemos nosotros ver, podemos nosotros notar cuál es el propósito por la cual Dios nos pasa por adversidades, por momentos difíciles.
Una de las razones por la cual Dios permite que nosotros pasamos por la adversidad o una de las herramientas de Dios más efectiva que Dios usa es la adversidad que Dios usa. Entonces, una de las maneras que Dios usa la adversidad o la aflicción en la vida de cualquier ser humano de un país es que si nosotros nos hemos apartado de Dios, Él quiere que volvamos. Esa es una de las razones por la cual a veces vienen las cosas en nuestra vida. Es que si nosotros nos hemos alejado al Señor, nos hemos olvidado del Señor, Dios ocupa la adversidad para poder volver a Él. Un pueblo que experimentó la adversidad o la aflicción en su vida fue el pueblo de Israel por su pecado y por su maldad delante del Señor. Ese es el único pueblo que nosotros pudiésemos ver, conocer la palabra del Señor, que experimentó una aflicción tan difícil a causa de su maldad y su pecado. Y el propósito de Dios al pasarlo ahí era que Dios quería que volviera el pueblo hacia el Señor. Entonces, cuando el Señor nos pase en medio nos pasa por una aflicción, cuando muchas veces nos alejamos del Señor, lo que el Señor quiere es que nosotros volvamos al Señor. Entonces, en el libro de Lamentaciones, cuando usted pueda tener un tiempo, usted puede leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Usted pueda leerlo de una manera detalladamente. Usted va a encontrar la aflicción que vivió el pueblo de Israel por haberse apartado del Señor. Pero el propósito del Señor era que ellos volvieran a Él. Pero el pueblo nunca quiso acercarse al Señor, entonces el Señor tuvo que derramar su ira sobre ellos. Entonces Lamentaciones dice en el capítulo 4 y en el verso 11 y 13, quiero leértelo, dice así: y cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. 12 dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrase por la puerta de Jerusalén, pero por la cual Dios encendió, trajo su ira sobre esto, dice el verso 13, y es por causa de los pecados de sus profetas, la maldad de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Entonces, la adversidad, la aflicción que Dios trajo sobre la vida, lo que el pueblo de Israel sufrió, era un pueblo tan grande, tenía grandes murallas y nunca pensaron que Dios iba a hacer eso con ellos. Pero el llamado del Señor siempre era que el profeta Jeremías los llamaba hacia un arrepentimiento, que volvieran al Señor, pero ellos no quisieron. Entonces, hasta que Dios trajo esta aflicción en la vida de ellos, entendieron. Entonces, ese es el propósito del Señor, que cuando muchas veces viene la aflicción en nuestra vida, es para que nosotros pudiésemos entender y poder volver a Dios. Entonces nosotros no podemos pedirle al Señor que quite esto, porque el Señor tiene un propósito con cada país, con cada nación, con cada persona. Con muchas personas habían alejado del Señor, ahora han vuelto. A ver, muchas personas ahora quieren buscar una iglesia, pero a veces no hay iglesia ahora. Pero muchas personas han vuelto al Señor. Entonces ese es el propósito del Señor, que cuando nos pase por medio de una aflicción, es de que nosotros pudiésemos meditar. Porque nos surge esta pregunta, porque antes del virus o de esa pandemia, ¿cómo estaba el mundo viviendo? Estaba viviendo en sus deleites, en sus pecados.
y ni se acordaban del Señor. O muchos de nosotros como cristianos, a veces nosotros estábamos tan afanados, tratando de hacer muchas cosas, pero menos, y que muchas veces nos estábamos olvidando del Señor. Y cuando el Señor a veces trae una aflicción en nuestra vida, es para que nosotros meditemos en nuestro caminar. Por eso Jeremías dice en el mismo libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 39, 40, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntase el hombre en su pecado, y escudriñe vuestros caminos, y busquemos y volvemos a Jehová. No sé por qué se lamenta. Mejor que lamentémonos por nuestros pecados y escudriñemos nuestro camino y volvamos a Jehová. La única manera muchas veces de que el Señor como un Padre amoroso nos llama de una manera donde dice: hijo, venga. O nos llama una nación: no se alejen. Y muchas veces no queremos, a veces nosotros queremos las cosas muchas veces muy difíciles. Entonces nosotros como hijos del Señor, al tener un entendimiento de lo que el Señor trae en la vida de cada nación, nosotros solo vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad. Porque muchas veces, a veces nosotros pensamos y nosotros creemos: no, es que si yo soy el hijo del Señor, a mí no me va a pasar esto. Mire, por eso lo estaba diciendo, de que usted lee el Evangelio, el libro de Lamentaciones. Si usted no se queda satisfecho con esto, usted puede leerle el libro de Jeremías, Isaías y Habacuc, donde usted puede encontrar el sufrimiento. Pero hay una parte que me llamó la atención, que mencionaba Lamentaciones, y dice que y las mujeres piadosas cocinaron para ellos sus propios hijos cuando el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén más de un año sin comida. Jeremías en su lamentación dice: y las mujeres piadosas cocinaron sus propios hijos para sobrevivir. ¿O qué me dices de Ezequiel, de Daniel, de Sadrach? No eran fieles al Señor. A veces, muchas veces, como hijos del Señor, el Señor permitirá en que estemos en muchas aflicciones, pero el Señor tiene un propósito, y el más propósito del Señor, por la cual nos permite, vamos a ver un poquito más adelante. Pero el llamado, iglesia, de que nosotros como hijos del Señor, que hemos estado en la iglesia, se ha enseñado a la iglesia, es que nosotros podemos enseñar a las personas. Y si hay alguien que está mal delante del Señor, de decir que vuelva al Señor antes que sea demasiado tarde. Entonces, otro propósito por la cual Dios nos pasa por una aflicción, o tal vez digo, no, pero yo no estoy mal. Yo estaba bien con el Señor, yo estoy bien con el Señor. Y muchas veces cuando pasa una adversidad, un problema en nuestra vida, una situación difícil en nuestra vida, el propósito del Señor o esa herramienta del Señor en la adversidad, Dios lo usa para fortalecer nuestra fe. Si ponemos nuestra mirada en la obra que Dios realiza en nuestra vida, nuestra confianza en Él se aumentará, aunque las circunstancias siguen siendo las mismas. Pero el propósito del Señor, a veces cuando estamos bien, es aumentar nuestra fe, hacernos madurar como hijos del Señor. Cuando nosotros estamos maduros en nuestra fe, cualquier aflicción que venga a nuestras vidas, nosotros podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad está en el Señor. Entonces ese es el propósito del Señor por la cual
Muchas veces nos pasa por la adversidad. Y cuando Dios manda esa adversidad, esa aflicción en nuestra vida o esa prueba en nuestra vida, debemos de entender esto, iglesia o pueblo del Señor. Nunca es para lastimarnos, sino es para ayudarnos. Al pasar Dios en nuestra vida, cualquier aflicción nunca es para destruirnos, sino es para ayudarnos y crecernos. Hemos tal vez oído varias predicaciones, pero usted solo puede dar un vistazo de lo que es la vida de Job. Job era, la Biblia menciona, era un hombre íntegro, era un hombre que no había nadie aquí como lo era Job, era un hombre dadivoso, era un hombre que nosotros pudiese, pero le faltaba algo a Job, conocer más a Dios. Y todo lo que Dios permitió en la vida de Job, y al final usted puede ver, era que Job exclamase, dijera, solo de oídas te había oído, pero ahora conozco y sé quién eres. Job pasó en un momento difícil, pero el propósito de Dios nunca fue destruirlo, sino que él pudiese conocer quién es Dios. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida, el único fin es que Dios siempre tiene un propósito. Por eso solo nosotros vamos a entenderlo cuando nosotros conozcamos la palabra del Señor y quién es Dios. Dios sabía que el pueblo de Israel, cuando estaban en Canaán, iban a pasar una hambruna. Pero para proteger al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, Dios envía a José en Egipto. Y podemos notar y ver la aflicción de José y todo lo que pudo pasar. Fue vendido, fue encarcelado injustamente y todo lo que pudiese pasar en su vida. Pero al final hay una parte donde José dice, Dios me envió aquí para que la vida de ellos fuese guardada. Entonces el propósito de Dios al mandarlo José en Egipto, al pasarlo en diversas circunstancias, era para guardarle la vida de ellos y no murieran de hambre. ¿Ves ahí el propósito del Señor? Entonces es ahí donde nosotros podemos dar cuenta y conocer. Y cuando nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra, nuestra confianza se aumentará más en el Señor, y el propósito del Señor nunca es para destruirnos. Lejos de esto, es para ayudarnos. Pero a veces cuando nosotros estamos en un momento tan difícil, tan doloroso, a veces pensamos que nadie nos entiende, nadie nos comprende, que el dolor solo nosotros lo sentimos. Sin embargo, Dios lo sabe y Dios lo permite. Por eso el libro de Corintios dice, Dios no pone carga al que nosotros no lo podemos llevar. Entonces, cuando nosotros conozcamos la voluntad del Señor, cuando nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra, nosotros vamos a tener una actitud correcta ante la adversidad. Entonces, hermano, podemos nosotros ver. O un ejemplo más, ya vamos sobre el final. Otro de los ejemplos que nosotros pudiésemos ver aquí es la vida del apóstol Pablo. En el caso del apóstol Pablo, el Señor quería protegerlo del orgullo y le enseñó a depender de Cristo o a depender de Él. Entonces ese fue el propósito del Señor en la vida del apóstol Pablo.
En el libro, segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 7 al 10, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: basta de mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por tanto, a Cristo me gozaré en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. A veces el propósito del Señor, por la cual las aflicciones, las adversidades de nuestra vida, es para guardarnos, que no nos perdamos. Si usted ve, nota ahí, el apóstol Pablo dice que a él Dios lo había revelado todo al apóstol Pablo, y para que él no se engrandeciera en orgullo, Dios envió un aguijón en la vida de Pablo. El mismo Pablo dice: 3 veces he rogado a Dios que me quite, y el único que Dios ha dicho: basta de mi gracia. Con mi gracia, Pablo, es suficiente. Y el propósito, Pablo lo entendió ahí, es que la grandeza de la revelación de Pablo, porque más adelante usted lo ve, Pablo dice: conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y en el libro de Gálatas, Pablo dice en el primer versículo que él dice que todo esto que yo sé, que yo conozco de Cristo, ningún hombre me lo enseñó, sino son pocos, pero la mayor parte fue por revelación. El hombre que escribió la mayor parte de las cartas o los libros del Nuevo Testamento fue Pablo. Y para que no se engrandece, no se perdiera Pablo, el propósito de Dios fue guardarlo con un aguijón, porque era la manera que Pablo pudiese no perderse. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida nunca es para destruirnos, hermano. Pero vamos a tener un entendimiento y conocimiento más cuando nosotros nos centramos más en la palabra del Señor. Algunos eruditos dicen y piensan que todas las aflicciones de Pablo que él pasó, que él describe, lo que sufrió, las prisiones que él sufrió, sirvió para bendecirnos. Si Pablo, dicen algunos, no hubiera ido a la prisión, él hubiera estado libre para predicar el evangelio libremente, no tuviéramos las cartas hoy como Filipenses, Efesios, primera, segunda de Timoteo. Entonces la prisión de Pablo nos bendijo a nosotros, porque estas cartas fueron escritas en una prisión. Y hoy tenemos estas cartas, porque si Pablo dice a alguno, Pablo no hubiera ido a la prisión, no tuviéramos nosotros esas cartas de Efesios, primera, segunda de Timoteo que nos... Entonces podemos ver que muchas veces lo que Dios pasa en nuestra vida siempre es para bendecir a otros a veces. Entonces, lo único que nosotros debemos de hacer es esperar la voluntad del Señor y conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Es ahí donde nosotros, iglesia, pueblo del Señor, podemos nosotros tener esa actitud correcta
y no una actitud incorrecta al ponernos tú al tú con el Señor, como tratara de convencerlo. Entonces podemos nosotros verlo, hay cosas que nosotros podemos verlo, que podemos cambiarle a veces cosas al pedirle en oración al Señor, pero hay cosas que no lo podemos hacer. Solo nosotros podemos tener una actitud correcta delante de Dios cuando nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra, cómo Dios obra. Entonces el llamado, iglesia, es que nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y lo que Él irá a hacer. Tal vez los pronósticos pudiesen ser grandes, no sé cuánto tiempo va a estar esto, pero el Señor sabrá. Lo único que nosotros es pedirle misericordia al Señor y humillarnos y que Él cada día nos fortalezca nuestra vida. Por eso, iglesia, el pasaje que nosotros leímos, ese es el aliento del Señor. Vamos con este último versículo y vamos a terminar, pueblo del Señor. Solo el Señor nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Entonces, ¿qué más nosotros podemos hacer si el Señor dice, no tengas miedo? Y imagina, hermano, lo que Jesús estaba diciendo, toda la destrucción que iba a haber, y Jesús le dice a los discípulos, no se alarmen cuando oigan de todo esto, porque es necesario que acontezca. Entonces, cuando nosotros, hermanos, conozcamos al Señor, nosotros vamos a estar tranquilos en las manos del Señor. Terminamos con esto. Se cuenta de una historia de un niño que su papá era uno de los conductores de un avión. Y cuando ellos este niño fueron de viaje, el que atendía en el avión, cuando van a pasar por una turbulencia, tienen que poner su cinturón. Y llega aquella persona y le dice, niño, póngase el cinturón, porque vamos a entrar en muchas turbulencias. Y aquel niño le pregunta, ¿y quién está manejando? La muchacha le contesta, le dice, tu papá. Y aquel niño puso el cinturón, ni siquiera tuvo miedo, dice, oh, mi papá, dijo, sabe bien, todo va a estar bien. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo, nunca tuvo miedo. Entonces, la idea aquí es que si nuestro Padre Celestial tiene el control de todo, sabe, conoce lo que está haciendo, ¿por qué alarmarnos? Si no solo nosotros debemos de confiarle en Él, recostarnos en Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Y lo que pasa en nuestra vida siempre es para bendecirnos. Si tu iglesia, pueblo del Señor, amigos, te tiene miedo, pueblo del Señor, quiero hacer una oración y terminamos con esto. Usted debe entregar su miedo al Señor. Y que el Señor, que usted puede decirle al Señor de que aumente ese deseo de conocerlo más a través de su palabra. Y si tal vez una vez ha tomado una decisión, unas actitudes erróneas, hoy puede corregirlos y volver al Señor. Quiero orar por ti, iglesia del Señor. Seguimos confiando en el Señor, creyendo en lo que el Señor va a hacer.
Muchas veces, si nosotros no sabemos, no conocemos bien la palabra del Señor, a veces es bueno quedarnos callados en vez de tratar de publicar las cosas, porque a veces malinterpretamos la palabra del Señor. O muchas veces tratamos de dar esperanza a la gente, mientras lo que el Señor quiere es corregir. Vamos a orar, y si hay un amigo, persona que se alejó de las cosas del Señor, Dios te está llamando para que vuelvas. Y si hay personas que no conocen nada del Señor, yo te invito en esta hora de la noche, usted puede orar juntamente conmigo, decirle: Señor, quiero conocer más de ti. Quiero saber más de ti. Y el Señor tiene muchos medios de qué manera puede alguien llegar y hablarte más acerca del Señor y que usted conozca más de Él. Pero usted puede abrir su labio y decir: Señor, yo te necesito. Yo quiero conocerte. Porque Dios es un Dios sabio. Es un Dios que su único propósito es que su iglesia crezcamos cada día. Aunque estamos lejos, iglesia, no nos reunimos, tal vez no estamos estudiando mucho la palabra del Señor, pero usted lo puede hacer. No deje de hacerlo. Usted crecerá alimentándose de la palabra del Señor. Pero si usted sigue viendo películas, series, lo que usted va a hacer es marchitar su vida, conocer todo del mundo de la perversión, pero menos del Señor. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta hora, Dios mío. Que tú me has permitido poder compartir tu palabra, Dios de la gloria, que sea de bendición para la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos a tu palabra. El Señor, no es mi palabra, he cumplido, Señor, en compartirlo con tu iglesia, con tu pueblo. Tal vez estamos lejos, Señor, de no reunirnos con ellos, pero a través de estas redes, Señor, pudimos, Señor, compartir tu palabra y alientar, Señor, la vida de cada uno de ellos. Si alguno, Señor, pudiese estar lleno de miedo, de temor, puedes traer una luz de esperanza en la vida de ellos, Señor, de cualquier persona. Lo bendigo, Señor, la vida. Si hay personas que aún no te conocen, no saben nada de ti, algunos que se han alejado de ti, ten misericordia, Dios de la gloria. Tu palabra dice que cuando el apóstol Pablo hablaba de tu palabra, tú abrías el corazón, el entendimiento de las personas y volvían hacia ti, Dios de la gloria, a conocer de tu gracia, de tu misericordia, tu bondad. Que este tiempo, Dios de la gloria, no sea en vano, Señor, sino para que nuestra vida, Señor, se fortalezca como has fortalecido mi vida, como tú has hablado en mi vida, Señor, a través de tu palabra. Habla en la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia, pueblo del Señor. Seguimos alabando al Señor, creyendo en el Señor, y pronto nos vamos a reunir. Y si Dios nos permitiera reunirnos, yo creo que podemos nosotros vernos allá en el cielo. Que el Señor los bendiga, y el Señor los bendiga a cada persona de diferentes países que estuvieron atentos a la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. El Señor los bendiga.